Padre nuestro que está en los cielos, venimos delante de ti a darte muchas gracias por este día. Te damos gracias, Padre mío, porque podemos compartir tu palabra y te pido que todo sea de bendición y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Te pido que tu Espíritu Santo guíe este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que todos estén bien. Le doy gracias a Dios por este privilegio. Y para empezar, podemos ver en Romanos 8:28 cómo la palabra de Dios nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos ver que todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite, y eso va a ser de beneficio a nuestras vidas espiritualmente. En Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? ¿Por qué? Porque Dios envía todo, y aunque se mire que es negativo, Dios lo envió con un propósito. Y este versículo está en Lamentaciones, en un libro de lamento. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Se puede ver cómo en Jeremías nos dice que Dios tiene pensamiento de paz y no de mal para nosotros, para darnos eso lo que nosotros esperamos. En Juan 13:7 dijo Jesús: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas que no las entendemos, pero las vamos a entender después. Y si uno se pone a pensar en tribulaciones, angustias, luchas que uno ha pasado, en ese tiempo uno no las entendía, pero ahora sí las puede entender porque Dios permitió que nosotros pasáramos esas luchas. En Apocalipsis 3:7 dice que Dios le dice a la iglesia de Filadelfia que Él es el que abre las puertas y Él cierra las puertas. Y cuando Él cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra. Ahora, hay un capítulo que me llama la atención, y es en Juan 20, y ahí me quiero enfocar en Juan 20. Juan 20, versículo 19, dice la palabra de Dios en Juan 20, 19: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. Hasta ahí. Me llama la atención estos versículos. ¿Por qué? Porque dicen que los discípulos estaban, dice, detrás de puertas cerradas por medio de los judíos. Como que los discípulos se habían escondido y habían cerrado las puertas. Pero aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se apareció en medio de las puertas. Esto nos enseña que no solamente Dios aparece cuando las puertas están abiertas, sino también cuando están cerradas. Nada puede parar a Dios, nada puede detener a Dios, nada pudo detener a Jesús. La tumba, la muerte, el diablo no lo pudo detener. Podemos ver cómo en Daniel los leones, el horno de fuego, no pudieron detener a los hijos de Dios. Ahí apareció Dios. Eso no detiene el poder de Dios. ¿Por qué? Porque aunque las puertas estén cerradas, Dios ahí está. Dios ahí está. Y podemos ver cómo detrás de estas puertas cerradas Jesús aparece. Jesús aparece. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que Dios abra las puertas. Y estamos tan enfocados que Dios abra las puertas que nos olvidamos de las grandes cosas que Dios está haciendo en las puertas cerradas. Muchas veces Dios necesita trabajar en nosotros en las puertas cerradas antes que Él abra esa puerta que nosotros tanto deseamos. ¿Y por qué? Porque detrás de esas puertas cerradas, ahí es donde Dios está trabajando, ahí es donde Dios está sanando, ahí es donde Dios está cambiando nuestras vidas, obrando, está Él haciendo esa obra que solamente Él puede hacer.
detrás de esas puertas cerradas, para que cuando Él abra esas puertas, nosotros podamos ser de bendición y de esperanza para aquella gente que nos mira y podamos ser un testimonio para esas personas. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque detrás de las puertas cerradas, Dios está trabajando en nosotros. Es una temporada que Dios está haciendo una obra que Él solamente puede hacer en las puertas cerradas y no en la puerta abierta. Detrás de las puertas cerradas, Dios hace una obra tan especial. ¿Por qué? Porque podemos ver en esta historia, después que Él había resucitado, fue que pasó esto. Podemos ver cómo detrás de estas puertas cerradas, Jesús ya había levantado, ya había resucitado. Y apareció a los discípulos. Los discípulos no sabían. Ellos estaban con miedo detrás de las puertas cerradas. Pero eso no detiene a Jesús. Eso no detiene a Jesús. Algo precioso pasó detrás de estas puertas cerradas. Ellos vieron a Jesús. Ellos hablaron con Jesús. Ellos tocaron a Jesús. Y dice que Jesús les sopló y les dio el Espíritu Santo. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque esto nos enseña que muchas veces en la puerta cerrada, ahí es donde Dios va a glorificar su nombre. Ahí es donde Dios nos va a dar una experiencia gloriosa con Él detrás de la puerta cerrada. Y así cuando Él abra esa puerta, nosotros ya conocemos quién es Dios y podemos ser de bendición y de esperanza para aquella gente que Dios nos quiera usar. Muchas veces nos enfocamos que Dios abra la puerta, que Dios abra la puerta, que Dios abra la puerta, que nos olvidamos qué es lo que Dios está haciendo en esa puerta cerrada. Eso me ha pasado a mí muchas veces, que me he enfocado tanto en que Dios abra la puerta, que me he olvidado que Dios ahí en la puerta cerrada, Él está trabajando en mi vida, está sanando esas heridas para que pueda ser de bendición a las personas cuando esa puerta sea abierta. Y después que Él aparece a los discípulos, dice que Él les dice, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado. Y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Podemos ver que después que Él aparece en las puertas cerradas, Él les muestra sus heridas. Él les muestra, dice, las manos y el costado. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque Jesús no lo hace en una forma como, miren lo que me hicieron, en una forma de una víctima. Él no dice, miren lo que ellos me hicieron, sino que Él dice, miren lo que yo he hecho por ustedes. Él ahí mostrando sus heridas, mostrando sus manos, su costado, le estaba diciendo a los discípulos, mirad, aquí está la salvación para ustedes, la redención, la reconciliación, la justificación, la santificación que yo he hecho por ustedes. Esto es un milagro. Es un milagro, ¿por qué? Porque Dios es tan precioso, Dios es tan bello. Solamente Él puede hacer esto, que Él muestre esas heridas, y esas heridas son prueba de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esa salvación, esa redención, esa reconciliación que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, Jesús fue a la cruz y sufrió la cruz, lo torturaron, pero Dios lo permitió para salvación nuestra. Lo permitió porque ahí fue donde Él nos compró con su sangre preciosa para redimirnos, para santificarnos, para limpiarnos, para justificarnos delante del Padre. Ahí es donde nosotros fuimos aceptados y adoptados para ser hijos de Dios. Ese sacrificio de Jesús. Y Él les muestra estas cicatrices, Él les muestra estas heridas, diciéndoles a ellos, mirad, miren lo que yo he hecho por ustedes. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque a veces Dios también va a permitir heridas en nuestras vidas. A veces la gente o el mundo nos va a lastimar, va a causar heridas. Pero esas heridas no nos van a detener, igual que a Jesús. Esas heridas no lo detuvieron, sino que esas heridas, Dios va a sanar esas heridas, y esas heridas van a ser pruebas, o mejor cicatrices. Esas cicatrices que tengamos van a ser prueba de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hay una cicatriz, eso muestra que hubo un dolor, que hubo una herida, que algo pasó ahí, pero también muestra que ahí Dios obró, que ahí Dios sanó, que ahí Dios hizo algo glorioso en esa vida. Y esas heridas van a ser prueba
para aquella gente que nos necesita, para aquella gente que mire. A veces mucha gente está pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Y a través de esas cicatrices, nosotros le podemos decir, yo te entiendo. Yo pasé lo mismo que tú pasaste, pero mira lo que Dios hizo en mi vida. Esas cicatrices son un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es para gloria y honra de su nombre. Y aun cuando nosotros tengamos heridas, todavía podemos cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Él sane esas heridas, Él va a hacer una obra grande en nuestras vidas. Y eso es precioso, porque solamente Dios puede sanar nuestras heridas. Por eso cuando nosotros tengamos heridas, tenemos que venir delante de Dios y decirle, Dios, aquí está esta herida que me causaron. Y solamente tú puedes sanar esto. Y muchas veces Dios provee esa sanidad detrás de las puertas cerradas. Ahora, algo que me llama la atención también es que dice que ellos estaban con miedo, que ellos tenían miedo de los judíos. Pero ¿qué fue lo primero que Jesús le dijo? Jesús le dijo, paz a vosotros. En el versículo 19. Y después en el versículo 21, después de mostrarles sus heridas, de mostrarles sus manos, sus costados, dice que Jesús les vuelve a decir, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y eso es precioso, porque en medio de nuestro temor, Jesús nos dice paz a vosotros. En medio de esta situación que está pasando, Dios nos dice paz a vosotros. Y Él les dijo 2 veces paz, dando a entender que Él les dio esa doble paz a ellos, esa doble porción de paz. Y así mismo nos dice a nosotros, paz a vosotros, nos da una paz para en este momento y una paz para lo que venga próximo. Y Dios les dice paz a vosotros. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede dar la paz en una situación difícil. Solamente Él puede dar esa paz en una tribulación, en una angustia, en una lucha que nosotros estemos pasando. Solo la paz de Dios nos puede mantener tranquilos y esperar en Dios. Y es precioso, ¿por qué? Porque la paz solamente Jesús la da. Él lo dijo en Juan 14, 27, la paz os doy, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Uno con sus palabras puede traer paz a otras personas, pero es la paz de Dios, la paz que Dios nos ha dado a nosotros. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque en las tribulaciones, en las luchas, hay paz. Hay paz para nosotros. Detrás de las puertas cerradas, detrás de las heridas, detrás de la aflicción que estemos pasando, hay que darle gloria y honra a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar esa sanidad. Él nos va a dar esa victoria y hay que declararla. En vez de estar en una temporada de pánico, que esta temporada sea una temporada de sanidad, de perdón y de paz para nuestras vidas. Que sea una temporada en que nosotros conozcamos quién es Dios verdaderamente y verdaderamente experimentar esa paz de Dios y no estar turbado como el mundo está turbado, en pánico. Que no sea una temporada de pánico para nosotros, sino que sea una temporada en que conozcamos la verdadera paz de Dios. Y eso es precioso. Por eso mencioné esos versículos en el principio, que todas las cosas que pasan en nuestra vida nos ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque cualquier situación que estemos pasando es de bien para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios. Por eso, ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? ¿Por qué? Porque lo que está pasando en su vida, si es la temporada de la puerta cerrada, si es una herida, si es una lucha, una tribulación, una angustia, o a lo mejor el temor, Dios lo está permitiendo por una razón. Como dice, lo que yo hago, no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después, le dijo Jesús a Pedro. Y muchas veces eso va a pasar. A lo mejor no entendemos por qué la puerta está cerrada, por qué esta herida, por qué esta angustia. No lo entendemos, mas lo entenderemos después. Después lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque Dios permite todas las cosas con un propósito, como dice Jeremías 21:11, que los pensamientos de Él son de paz y no de mal para nosotros. Cualquier lucha, cualquier tribulación, cualquier puerta cerrada, temporada de puerta cerrada que estemos pasando, eso es de paz para nosotros. Ahí Dios nos quiere dar paz, ahí Dios nos quiere enseñar algo glorioso, igual que los discípulos, que cuando ellos estaban detrás de esas puertas cerradas, ellos vieron a Jesús,
hablaron con Jesús, tocaron a Jesús y recibieron ese soplo del Espíritu Santo, recibieron esa paz de Dios, esa doble porción de paz. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque ahí Dios está glorificando su nombre en nuestras luchas, en nuestras tribulaciones, en lo que nosotros estemos pasando. Muchas veces sí, queremos la puerta abierta y Dios la va a abrir, pero Dios tiene que trabajar en uno para que uno esté preparado para lo que Él tenga para nosotros. Y como he dicho muchas veces, y no me voy a cansar de decirlo, que muchas veces el dolor más grande puede ser la bendición más grande, cuando uno aprende la lección y cuando uno crece fruto en esa temporada. ¿Por qué? Porque Dios lo está permitiendo, pero muchas veces somos cegados por las puertas cerradas, por la tribulación, por las olas. Pero Dios quiere que abramos nuestros ojos y que en verdad entendamos que Dios permite todo por una razón, con un propósito, para glorificar su nombre, para enseñarnos quién Él es verdaderamente, para darnos esa verdadera paz que nosotros necesitamos en la tribulación o los momentos más difíciles de nuestra vida. Dios permite todo por una razón, con un propósito, pero es un propósito de bien para nosotros. Y que la gloria y la honra sea para Dios.